¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Después del Pleno, como siempre a través de Congreso Televisión. Como cada semana vamos a presentarles en los siguientes minutos un amplio resumen sobre el trabajo parlamentario y legislativo que se da aquí en el Congreso de la República y además compartiendo información sobre las diferentes leyes que se trabajan aquí en el Parlamento Nacional, como siempre también gracias al apoyo del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Soy Osman Valverde y sin más preámbulos vamos a dar inicio a este nuevo programa con nuestra ya acostumbrada secuencia Normas Promulgadas. Bien, seguimos ahora con nuestra secuencia Normas Promulgadas y como es habitual a diario revisamos el cuadernillo de normas legales del Diario Oficial El Peruano para conocer cuáles son las leyes que se publican, que se promulgan precisamente en el Diario Oficial, toda vez que esas normas son trabajadas previamente aquí en el Congreso de la República. ¿Qué tenemos en los últimos días? Tenemos, por ejemplo, en un primer momento, la ley que declara de necesidad pública la expropiación de inmuebles para el funcionamiento del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Pisco. Una buena noticia para nuestros amigos del sur del país. ¿Qué dice esta norma? Refiere que la expropiación se encuentra justificada en la necesidad pública de asegurar el funcionamiento del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pisco a fin de garantizar así la prestación del servicio de educación superior técnica y de proteger además el derecho de educación de los pobladores de la provincia de Pisco en el departamento de Ica. Una buena noticia sin duda para que los jóvenes precisamente puedan tener más acceso a las carreras. Dice además esta norma que la expropiación tiene como única finalidad que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Pisco continúe en funcionamiento en el inmueble que ocupa actualmente, quedando así prohibido tener un destino diferente. Se va a ampliar entonces este plantel. ¿Y qué otra ley, otra norma promulgada tenemos en los últimos días? Tenemos la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción y mejoramiento de los servicios de salud de los hospitales de apoyo de las provincias de Guarmey y Recuay en el departamento de Ancash. Esta ley, de autoría de la congresista María Melgarejo, exhorta al Poder Ejecutivo a priorizar la construcción de centros hospitalarios que fueron afectados gravemente durante el fenómeno El Niño Costero del año 2017, motivo por el cual los pacientes de toda la región fueron atendidos en hospitales de campaña y en condiciones, por cierto, muy precarias. Este es un tema muy importante porque debería reflejarse, en este caso, al igual que en Ancash, en las diferentes regiones del país afectadas en el 2017 por El Niño Costero y donde hasta la fecha se ha hecho, como ya hemos escuchado las opiniones de diferentes congresistas, muy poco. Otra norma promulgada, la ley que promueve el servicio de facilitación administrativa preferente en beneficio de las personas en situación especial de vulnerabilidad. ¿De qué se trata? Esta ley tiene por finalidad garantizar el acceso a servicios públicos a favor de las personas con discapacidad física o con dificultades para movilizarse por sí mismas. Las entidades que prestan servicios públicos tienen que implementar de forma progresiva y sobre la base de sus recursos y los medios disponibles el servicio de facilitación administrativa preferente. Es sin duda un tema también que se requiere, si bien es cierto ya hay atención preferente en ciertos aspectos, de todas maneras se requiere impulsar con este tipo de normas el que se priorice la atención a estos sectores y a esta población vulnerable. Hasta aquí entonces normas promulgadas, vamos a una pausa y retornamos con más. Aquí en Después del Pleno volvemos con los puntos importantes de la ley que protege a las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Regresamos.
Continuamos aquí en Después del Pleno a través de Congreso Televisión y esta vez para hablar sobre un tema de mucho interés y sobre todo mediante el cual los padres de familia tienen que estar muy atentos. Vamos a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido también como el TDAH. Y es que, como sabemos, recientemente se ha dado una ley para proteger a estas personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Básicamente vamos a conocer los puntos importantes que rápidamente las vamos a ver en pantalla. Tenemos, por ejemplo, que se tiene que elaborar el Plan Nacional para las Personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y este plan incluye las siguientes acciones dirigidas a impulsar. En un primer momento señala que los servicios de detección y diagnóstico precoz, atención y tratamiento de las personas con TDAH. Segundo punto importante de esta ley es la atención y orientación sobre el TDAH a los familiares de las personas que lo presentan. Otro punto importante es también la inclusión social y educativa que integre la cultura y el deporte, además de la recreación. También tenemos como otro punto importante el cuarto, que significa que en el marco de la política de educación inclusiva, el Ministerio de Educación va a elaborar y desarrollar un programa de formación continua para todos los niveles educativos sobre la intervención pedagógica en el aula. Tenemos otro punto importante de esta norma y es la referida a que dicha iniciativa también precisa que se declare el 13 de julio de cada año como el Día Nacional de Sensibilización sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Amigos, entonces hasta aquí los puntos importantes de esta ley que sin duda va a favorecer sobre todo a las personas y a los menores que padecen de este problema, vamos a denominarlo así, y el que se atienda precisamente a través de normas que se dan aquí en el Congreso de la República va a facilitar, como vemos, su inclusión en el tema, entre otros, educativo. Vamos a regresar en instantes luego de la pausa y ahora también con un amplio resumen de lo que ocurrió en el último pleno. Recordemos que la representación nacional fue citada precisamente para discutir y debatir el voto de confianza planteado por el Poder Ejecutivo. Regresamos. Amigos, seguimos con más aquí en Después del Pleno a través de Congreso Televisión y esta vez para conocer un resumen de la última sesión plenaria. Recordemos que en el caso de esta semana la sesión ha sido convocada para el día viernes, pero la última reunión de la representación nacional fue precisamente la que tuvo una duración de 2 días y fue convocada para recibir al presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete en pleno, quienes precisamente presentaron o plantearon una cuestión de confianza aquí al Congreso de la República por los temas de la reforma política, estos 6 proyectos que ya todos conocemos y que incluso luego de tener un resultado positivo, el que el Congreso de la República le otorgara la confianza, se dio ya la discusión respectiva en la Comisión de Constitución. Pero sin más preámbulos, nosotros vamos a presentarle precisamente un resumen sobre lo ocurrido en esta sesión que derivó, como reiteramos, en la aprobación y en el otorgamiento de esta cuestión de confianza al Ejecutivo. Veamos entonces. 77 votos a favor, 44 en contra, 3 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. De esta manera y tras un extenso debate que se prolongó por 2 días, la representación nacional aprobó la cuestión de confianza que planteó el Ejecutivo por la reforma política. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, informó que la decisión adoptada por el Pleno será notificada de inmediato al Poder Ejecutivo a través de un oficio leído tras la votación en el Pleno y según lo establece la Constitución Política.
Lima, 5 de junio de 2019, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. De nuestra consideración, nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, acordó otorgar, dentro del marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar Labarte, presidente del Consejo de Ministros, en la sesión del martes 4 de junio de 2019. El maratónico debate duró más de 15 horas. Fueron 122 congresistas los que estuvieron presentes en la votación. Como vemos, esos han sido los argumentos del presidente del Consejo de Ministros al momento de sustentar precisamente la cuestión que planteaba el Ejecutivo en torno a estos temas, 6 proyectos de reforma política. Y también los congresistas han tenido la oportunidad en un amplio debate de expresar su posición, su punto de vista sobre el por qué se le debía o no se le debía de otorgar esta confianza al Poder Ejecutivo. Como vemos, hubo también voces críticas reiterando que lo que se debía trabajar son también otros aspectos que aguardan desde hace mucho tiempo el que sean atendidos por parte del Ejecutivo. Hablamos de temas como educación, salud, reconstrucción, en fin, ya lo hemos escuchado en el resumen, pero finalmente, reiteramos, este tema derivó en una aprobación de la cuestión de confianza y cuyos temas y proyectos ya se vienen trabajando en la Comisión de Constitución y que incluso ya en la víspera, el martes precisamente, se aprobó el primer proyecto en el marco de esta reforma y esta cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Vamos ahora a una nueva pausa y vamos a retornar ya con nuestra última secuencia en Después del Pleno, y esta vez para conocer tareas pendientes. Como es usual en esta secuencia tarea pendiente, aquí en Después del Pleno a través de Congreso Televisión, damos a conocer cuáles son aquellas leyes cuya reglamentación no se ha dado a tiempo, cuáles son estas tareas que están pendientes para que en su mayoría el Poder Ejecutivo tenga que ejecutarlas. Solo para contextualizar es necesario conocer que cada ley o la mayoría de ellas requiere de una reglamentación, porque si esta no se da y sobre todo dentro de su plazo, no puede cumplir los objetivos para los cuales fue dada. ¿Cuáles son estas tareas pendientes que hoy vamos a recordar? Tenemos, por ejemplo, la referida a la ley que elimina el cobro de afianzamiento de seguridad energética que viene afectando el costo en el servicio eléctrico y que ordena la devolución de dicho importe a los usuarios del servicio energético. Fue promulgada el 3 de marzo del año 2017 y el plazo de su reglamentación venció el 31 de julio del 2017. Otra tarea pendiente respecto a la ley que garantiza el derecho al juego y la accesibilidad urbana para niños, niñas y adolescentes con discapacidad fue promulgada el 5 de julio del año 2017 y el plazo de su reglamentación venció el 18 de agosto del 2017. Tenemos otra tarea pendiente en este bloque de Después del Pleno a través de Congreso Televisión y es referido a la ley que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal, que fue promulgada el 21 de diciembre del año 2017 y el plazo de su reglamentación venció el 17 de mayo del año 2018. En su mayoría ha pasado más de un año el plazo y el vencimiento para que se cumpla con esta reglamentación, así que se lo recordamos desde aquí al Ejecutivo para que cumplan con esta tarea, a fin, reiteramos, de que las leyes que se trabajaron aquí en el Congreso de la República cumplan con los objetivos para los cuales fueron dadas. Amigos, hemos llegado a la parte final de Después del Pleno. Y esta vez, antes de despedirnos, les queremos recordar que ustedes pueden visitar nuestra página web para conocer más información respecto a las actividades parlamentarias.
Tenemos aquí precisamente la dirección en pantalla, www.congreso.gov.pe/DIDP, del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, que precisamente nos va a ayudar a tener más información y datos sobre todo el trabajo parlamentario. Amigos, vamos de esta manera a despedir después del pleno. Vamos a regresar, Dios mediante, la próxima semana. Hasta entonces.